Buenas tardes. Bienvenido a la sede de la Corte, señor embajador. Un honor tenerlo con nosotros. Se abre esta audiencia pública en relación con las medidas provisionales ordenadas en el asunto Almonte, Herrera y otros respecto de la República Dominicana. Paso la palabra a la Secretaría para que realice las precisiones pertinentes. Muchas gracias, señor presidente. Esta audiencia fue convocada mediante resolución del presidente de la Corte de 20 de enero de 2012 con el propósito de que el tribunal reciba información actualizada y detallada sobre el estado de implementación de las presentes medidas provisionales y los alegatos del Estado, de los representantes y de la Comisión Interamericana sobre la eventual persistencia de la situación de extrema gravedad de urgencia que motivó la adopción de dichas medidas a favor de los beneficiarios con la finalidad de evaluar la necesidad de mantener la vigencia de las mismas. Según lo informado mediante nota de la Secretaría de 25 de enero de 2012, el Estado iniciará esta audiencia pública y dispondrá de un tiempo máximo de 25 minutos para presentar su informe oral. Posteriormente, los representantes dispondrán de un tiempo máximo de 15 minutos para referirse a lo informado por el Estado. Si las partes desean hacer uso de su derecho a réplica y dúplica, el Estado y los representantes dispondrán de 5 minutos cada uno para su réplica y dúplica respectivamente. Adicionalmente, la Comisión Interamericana dispondrá de 10 minutos para presentar sus observaciones si lo estima conveniente. Antes de empezar, le doy la bienvenida a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Silvia Serrano Guzmán, especialista de la Secretaría Ejecutiva, y Carla Quintano Zuna, especialista de la Secretaría Ejecutiva. Asimismo, doy la bienvenida a los beneficiarios y sus representantes, los señores Roberto Antoine José, abogado, Genaro Rincón Mieses, abogado y beneficiario, Gregoria Corporán, abogada, y Ana Josefa Montilla, esposa del señor Juan Almonte Herrera y beneficiaria. De igual manera, doy la bienvenida a los señores representantes de la República Dominicana, el señor Néstor Juan Ceronzuero, embajador de la República Dominicana en Costa Rica, y José Casado Liberato, asesor honorífico del despacho del Procurador General de la República para temas de derechos humanos. Solicito a los señores comparecientes ante la Corte que se expresen lenta y claramente. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo dispondrán los camarógrafos para hacer sus tomas? Veo que hay varios en... 5 minutos, señor presidente. Les daremos el plazo entonces y iniciaremos inmediatamente la audiencia después. Sí, el tiempo terminado, señor presidente. Muchas gracias. Quisiera cerciorarme de que ya nos están haciendo tomas. Muchas gracias. Daré ahora la palabra a los representantes del Estado para que realicen su exposición. Solicito que le manifieste a la Corte, señor embajador, el nombre de la persona que realizará la exposición y proceder con esta. Muy buenas tardes, señoría. El licenciado José Casado Liberato será quien llevará el alegato del Estado Dominicano.
Con la venia de la Corte. Muy buenas tardes, señor presidente, y a los demás magistrados que integran la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, a las distinguidas delegadas de la Comisión Interamericana, a los distinguidos representantes de los beneficiarios y a los propios beneficiarios aquí presentes. Reciba a la Corte un respetuoso y caluroso saludo del Gobierno de la República Dominicana y muy especialmente por quienes lo representan en esta ocasión. Hemos sido convocados por el Honorable Presidente de la Corte, según lo establece el numeral 9 del artículo 27 del reglamento del Tribunal, para que el mismo reciba información acerca de la implementación de las medidas provisionales por parte del Estado, así como las observaciones pertinentes que hayan de ser presentadas por los distinguidos representantes de los beneficiarios y la Comisión Interamericana. En tal virtud, el Estado se referirá a continuación sobre las investigaciones realizadas para determinar el paradero del señor Juan Almonte Herrera, las medidas avanzadas para proteger la vida y la seguridad personal de los señores Yuberque Almonte Herrera, Joel Almonte, Genaro Rincón y Francisco de León Herrera, la obligación del Estado respecto a la protección de la vida y la seguridad personal de la señora Ana Josefa Montilla, y por último la posición estatal respecto a las observaciones escritas de los representantes de los beneficiarios a los escritos presentados por el país en las fechas 16 de marzo del 2011, 12 y 25 de abril de 2011 y 3 de mayo del mismo año, el cual nos ha sido notificado hace menos de 48 horas. Al efecto, el Estado a lo largo de su intervención tiene el objeto de demostrar a este honorable tribunal que ha realizado todas las diligencias, trámites, actividades procesales y actuaciones administrativas humanamente posibles para avanzar la investigación sobre el paradero del señor Juan Almonte Herrera, así como para proteger la vida y seguridad personal de sus familiares y de los representantes legales que a su vez han sido beneficiarios de las medidas provisionales que nos ocupan. En otras palabras, que la conducta de las autoridades dominicanas, entiéndase la Policía Nacional y el Ministerio Público, es acorde con la obligación de investigar que tiene el Estado a partir de la aplicación de los artículos 4, 5 y 25 en combinación con el 1.1 de la Convención Americana. Este tribunal debe tener muy presente que se trata de un caso sumamente complejo, por lo que no solo hay actividades de investigación que podrán tomarse más tiempo de lo ordinario, sin que esto signifique que se violará el principio del plazo razonable y por ende el del debido proceso, sino que, además de la actividad procesal de los interesados, resulta muy importante su participación en las actividades que ha ejecutado y seguirá ejecutando el Estado. En este sentido, hay que recordar que la complejidad del caso que nos ocupa se desprende de las siguientes circunstancias. Al momento de ser visto por última vez, el señor Juan Almonte Herrera estaba siendo investigado por la Policía Nacional junto a otras personas por el secuestro por 21 días del joven Eduardo Valdera Gómez en la localidad de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, al noroeste del país. 2. A pesar de que la Policía Nacional lo declaró prófugo de la justicia, sus familiares han señalado en un primer momento que este señor fue apresado por miembros del cuerpo policial el 29 de septiembre del 2009 en un allanamiento a su casa en el sector de Manganagua de la ciudad capital, y en otro momento han señalado que este fue detenido sin orden judicial en un vehículo por la Policía Nacional el 28 de septiembre del 2009. El Ministerio Público sigue investigando ambas versiones sin que ninguna haya podido ser demostrada hasta este instante, muy a pesar de las pesquisas realizadas. Y en tercer orden, la tercera circunstancia que complejiza el caso es que los familiares acusan a las siguientes personas como supuestos responsables de la desaparición del señor Almonte. Primero, al ex jefe de la Policía Nacional, Mayor General Ingeniero Rafael Guillermo Guzmán Fermín. Segundo, al ex encargado de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, General Juan Manuel Fructuoso Heredia. Tercero, al ex ministro de Interior y Policía, doctor Franklin Almeida Rancier. Al coronel Félix Luciano Márquez,
antiguo miembro de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, así como a otros miembros de la Policía Nacional, ya sean estos activos o retirados. De ahí que la Policía Nacional, encabezada en estos momentos por el general de brigada, licenciado José Armando Polanco Gómez, y el Ministerio Público, se encuentra en estos momentos realizando todos los esfuerzos necesarios, las actividades administrativas, procesales y logísticas requeridas, y agotando todas las hipótesis posibles para determinar definitivamente el paradero del señor Juan Almonte. Por tal motivo, les exhortamos a todos y cada uno de los familiares, sean estos beneficiarios o no de las medidas provisionales en cuestión, a que sigan dando seguimiento, a que se unan a las autoridades fiscales y policiales para que otorguen toda información, versión, idea, línea investigativa, indicio, elemento de prueba o cualquier otro dato que contribuya a finalizar el proceso de investigación que nos ocupa. Por otro lado, hay que señalar que la posición de los representantes de los beneficiarios y de estos mismos no debe de ser la de estar de espaldas a las autoridades, como podría concluirse de la declaración de uno de los beneficiarios de que en el mes de diciembre del 2010, estoy citando, en el mes de diciembre de 2010 les informamos a los agentes policiales enviados por el Estado que no queríamos vigilancia de ese tipo. Si no, entiende el Estado que su actitud y su posición debe de ser la de colaboración constante con estos. De igual modo, si los beneficiarios de las medidas provisionales no se sienten a gusto trabajando directamente con miembros de la Policía Nacional, su deber es dirigirse al Ministerio Público, ya sea a la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, que es la competente, o a la Procuraduría General de la República en su calidad de director de la investigación criminal. Se le informa al Honorable Tribunal que en este mismo sentido la Procuraduría General de la República ha nombrado al doctor Bolívar Sánchez como encargado de la investigación del paradero del señor Almonte, y este funcionario ha declarado que en múltiples ocasiones ha contactado vía telefónica y por la vía legalmente establecida según el ordenamiento jurídico local a los señores Genaro Rincón y Herrera, apellido el otro representante, apellido Herrera, quienes para ofertarles escoltas de seguridad para él y sus clientes o el traslado a un domicilio más seguro para los bienes jurídicos protegidos por el tribunal, así como coordinar la participación de los beneficiarios en la planificación e implementación de dichas medidas de protección, pero estos nunca se han presentado por un lado o nunca han accedido a las ofertas de las autoridades. En consecuencia, el Estado asume el criterio de que para que haya una investigación efectiva, además de la conducta decidida, consistente y audaz de las autoridades policiales y judiciales, los interesados deben de tener una participación activa al lado de quienes investigan y están llamados, acorde con el Pacto de San José, a dar respuestas sobre el paradero del señor Almonte. Por lo tanto, el Estado insiste en que los beneficiarios de las medidas provisionales deben de asumir una actitud de colaboración y trabajo mutuo con las autoridades dominicanas. Aún así, el Estado desea declarar a la Corte y a través de esta a la Honorable Comisión y a los representantes de los beneficiarios que la policía y las demás autoridades gubernamentales siguen trabajando día y noche sin descanso y sin escatimar esfuerzos para dar respuestas acerca del caso que nos ocupa. Ya de manera más precisa, en relación al paradero del señor Juan Almonte, hay que señalar que la Procuraduría General de la República en la actualidad está investigando las dos hipótesis siguientes. La primera hipótesis establece las siguientes preguntas. ¿Fue efectivamente detenido el señor Almonte Herrera? De ser afirmativa la respuesta, ¿por quiénes habría sido detenido y cuál habría sido el móvil? ¿Qué ocurrió después de esa detención? Y la segunda hipótesis que intenta agotar la Procuraduría General es la siguiente. ¿Se encuentra el señor Almonte Herrera efectivamente prófugo de la justicia? De ser afirmativa la respuesta, ¿habría salido del país? El Estado resalta en este aspecto que las investigaciones de las autoridades han demostrado la vinculación
del señor Almonte Herrera con los secuestradores del joven Valdera Gómez. La aseveración anterior, sin embargo, no significa que el señor Almonte Herrera haya estado involucrado directamente en el secuestro del joven antecitado. A la sazón, el Estado presenta al tribunal el informe original de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, adscrita a la Policía Nacional, del 7 de febrero del 2012, relativo al proceso de investigación sobre el paradero del señor Almonte Herrera. De ese informe nos gustaría rescatar las siguientes informaciones, a saber, primero, dicha dirección ha dado continuidad a las pesquisas iniciadas inmediatamente. Se informó la desaparición del señor Almonte y en este sentido ha implementado diversos recursos en materia investigativa, como lo son solicitud de cooperación de distintas entidades de Estado con el objetivo de establecer si el señor Juan Almonte ha realizado algún movimiento bancario, migratorio, comercial o procesal jurídico en el país. Estas diligencias han resultado infructuosas hasta el momento. Sin embargo, el Departamento de Investigaciones de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, entiéndase otro departamento, en condición de auxiliar del Ministerio Público, mantiene activa la investigación. 2. Traslado a la residencia del señor Almonte Herrera, localizada en la calle Higüey, número 4, sector Manganagua, Santo Domingo, el 19 de abril de 2009, donde se interrogó a las señoras Ana Josefa Montilla y Yuberki Almonte, esposa y hermana respectivamente, acerca de la desaparición del beneficiario. 3. Depuración del número de teléfono que tenía el señor Almonte Herrera. 4. Traslado al trabajo del desaparecido, la empresa Guardianes Ranger, en la calle Pina número 4, sector Zona Universitaria, en Santo Domingo, el 26 de diciembre del 2009, en donde se interrogaron a varios excompañeros de trabajo y se fotografió el lugar. 5. Informe de la Dirección General de Migración del 26 de mayo del 2011, por medio del cual indica que el señor Almonte Herrera no ha salido del país ni antes ni después de la denuncia de su desaparición. En este sentido, el Estado le parece pertinente anotar que, a pesar de la declaración, de tal declaración, entiéndase de que no ha salido ni antes ni después de la desaparición, existen múltiples maneras de salir del territorio nacional, de manera no oficial, como por ejemplo a través de la frontera con la República de Haití. Por lo tanto, esa es la razón por la cual las instituciones investigativas nacionales siguen manejando esa posibilidad en una de las hipótesis. 6. Solicitud y obtención del oficio número 0511 del 26 de mayo del 2011 de la Dirección General de Prisiones, mediante la cual estos notifican a la policía que no existe registro alguno de que el señor Almonte Herrera esté o haya estado recluido en un centro de privación de libertad del Sistema Penitenciario Nacional. 7. Solicitud y obtención del oficio sin número del encargado de la Interpol en el país el 26 de mayo del 2011, por medio del cual le informa a la Policía Nacional que el señor Almonte Herrera no ha salido del país ni antes ni después de la denuncia de su desaparición. Número 8. Certificación del Departamento de Control de Tickets de Embarque y Desembarque, adscrito a la Dirección General de Migración, del 15 de noviembre del 2011, donde señala que su sistema computarizado no registra ningún movimiento migratorio por parte del señor Almonte Herrera. 9. Solicitud de certificación al Instituto Nacional de Patología Forense del 4 de noviembre del 2011 para que se le suministre a la Policía Nacional información sobre cadáveres correspondientes a personas no identificadas que ingresaron a esa institución desde el 28 de septiembre del 2009 hasta la fecha de la solicitud, cuyas características y descripción física guarden relación con el señor Almonte Herrera. Esta solicitud aún no ha sido contestada, es la única dentro de las solicitudes antecitadas que no ha sido contestada. Por consiguiente, las actividades de investigación antes descritas, junto a las informaciones obtenidas y a las aún pendientes de recibir, son la prueba fehaciente de que el Estado realizó y sigue realizando las pesquisas necesarias de manera consistente e incesante para establecer el paradero del señor Almonte Herrera. En su informe, la Policía Nacional deja claro su compromiso de continuar con las investigaciones al respecto, especialmente lo que concierne a cualquier movimiento bancario, migratorio, comercial
o procesal jurídico en el país por parte del desaparecido. Por su parte, la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, en coordinación con la Procuraduría General de la República, abro comillas, porque estoy citando una certificación que más tarde se depositará en la Corte, tiene una investigación abierta a raíz de la denuncia de desaparición del ciudadano Juan Almonte Herrera, investigación de la que el Ministerio Público se apoderó de oficio, pero por el momento y a los fines de proteger la investigación procesal y la investigación misma, en virtud de las disposiciones del artículo 90 del Código Procesal Dominicano, que dispone que en la fase de investigación las actuaciones solo son públicas para las partes, por el momento ese despacho no puede revelar detalles de la investigación. Cierro comillas. Dicha investigación incluye, naturalmente, los argumentos, acusaciones y posiciones presentadas en la querella con constitución en actor civil interpuesta por los señores Ramón Herrera, Ana Josefa Montilla y las hermanas Yuberki, Águeda y Ernestina Almonte Herrera, en contra del mayor general ingeniero Rafael Guillermo Guzmán Fermín, general Juan Manuel Fructuoso Heredia y el coronel Félix A. Luciano Márquez por su alegada participación en la presunta desaparición del señor Almonte. La Fiscalía del Distrito Nacional lleva a cabo una investigación que se alimenta de los hallazgos de la Policía Nacional, de la querella de los familiares y de sus propias pesquisas, la cual aún está en curso dada la complejidad del asunto. De lo antes esbozado, el Estado depositará, como manifestamos anteriormente, inmediatamente concluya la audiencia, el informe original de la Policía Nacional del 7 de febrero de 2011, así como la copia fiel al original de la certificación de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional del 13 de febrero de los corrientes. Esto es en cuanto a al paradero del señor Juan Almonte. En relación a las medidas adoptadas para garantizar la vida y seguridad personal de los señores Yuberki Almonte Herrera, Joel Almonte, Genaro Rincón y Francisco de León Herrera, tenemos que precisar lo siguiente. En cuanto al derecho a la vida, el Estado da fe ante esta Corte de que bajo ninguna circunstancia o escenario la vida de los señores Yuberki Almonte Herrera, Joel Almonte, Genaro Rincón y Francisco de León Herrera, ni la de otros familiares que no son beneficiarios de las medidas provisionales, se han visto en peligro ni antes, pero mucho menos después de que el tribunal ordenara tales medidas. El Estado, sin embargo, reconoce que ha afrontado serias dificultades para implementar las medidas que garanticen la seguridad personal de los beneficiarios, en cumplimiento con la parte infine del punto resolutivo número 1 de la resolución de la Corte, que ordena tales medidas. Reiteramos que los representantes de los beneficiarios indicaron en su escrito de observación remitido al Estado el 21 de febrero de este año que no querían vigilancia por parte de la Policía Nacional. La Procuraduría General de la República ha realizado llamadas insistentemente tanto al señor Rincón como al señor de León Herrera para coordinar el cumplimiento de estas medidas provisionales, pero todo acto en este sentido ha sido infructuoso. El Estado puede comprender, aunque no lo justifica, pues carece de fundamento, el alegato de los representantes de los beneficiarios cuando afirman que en el caso del señor de León Herrera, por citar uno de ellos, que él teme aún más cuando el propio Estado dice que le ha sido asignado una vigilancia, lo que él desconoce, pues no sabe qué persona es la que lo vigila, ni si su intención es vigilarlo para protegerlo o vigilarlo para constreñirlo, perseguirlo y ponerlo en riesgos mayores, cierro comillas. Ya que acorde con su posición, habrían sido funcionarios policiales de primer orden los responsables de la presunta desaparición del señor Almonte. Al señor Rincón también le fue ofrecida protección, pero según sus declaraciones la rechazó tajantemente. Lo que el Estado no logra comprender hasta el momento es su hostilidad con los miembros del Ministerio Público. Al respecto, el Estado se permite abordar dos cosas. En primer lugar, el señor Francisco de León Herrera, al igual que los demás beneficiarios, pueden estar seguros de que el gobierno dominicano no busca contactarlos para asignarles escoltas que los vigilen para constreñirlos. Dicha conducta no responde a la forma del gobierno dominicano de dirigirse con sus ciudadanos.
En el caso hipotético y sumamente improbable de que la voluntad estatal sea efectivamente constreñirlos, sería una torpeza descomunal contactarlos. En segundo lugar, si la Corte Interamericana le ordena al Estado tomar medidas tendentes a proteger la vida y seguridad personal de los beneficiarios de unas medidas provisionales, le corresponde a las instituciones encargadas del mantenimiento del orden público nacional ejecutarlas. Entiéndase, a la Policía Nacional, dependencia orgánica del Ministerio de Interior y Policía, y al Ministerio Público encargado de la implementación de la política criminal y quien dirige la investigación penal. Por lo tanto, los beneficiarios deben viabilizar la aplicación de las medidas propias de protección a su vida y seguridad personal por parte de las autoridades gubernamentales legalmente competentes para realizar dichas funciones. El Estado, por consiguiente, aprovecha esta audiencia para reiterarles la solicitud a los representantes de los beneficiarios y a los beneficiarios mismos para que colaboren con las autoridades. Esto es en relación a las medidas adoptadas para proteger la vida y seguridad personal de Yuberquis y demás beneficiarios. En el caso específico de la señora Ana Josefa Montilla, la separamos y nos referimos de manera particular porque la Corte otorgó medidas provisionales a su favor bajo la precisión de que esta habita fuera del territorio nacional y que éstas entrarían en vigencia si la señora Montilla decidiera regresar a la República Dominicana. El Estado solo tiene la obligación de proteger a los habitantes que habitan en el territorio sobre el cual éste ejerce soberanía. Por lo tanto, es importante resaltar que la señora Almonte Herrera, al no encontrarse residiendo en el país, el Estado no tiene la obligación de implementar medidas provisionales a su favor, salvo cuando ésta se encuentre en nuestro territorio. Sin embargo, instamos a la señora Montilla a que cada vez que entre al país se lo notifique a las autoridades competentes para que éstas a su vez puedan tomar las medidas del lugar y protegerle su vida y seguridad personal acorde como lo ha ordenado la Corte en dichas medidas provisionales. Por último, nos gustaría referirnos brevemente, aunque ya lo hemos hecho de manera indirecta, al escrito que se nos notificó el 21 de febrero del año en curso, diciendo que si le quedara alguna cuestionante a los honorables jueces de la Corte Interamericana o a los delegados de la Comisión, a los mismos beneficiarios, en relación a los comentarios que tenga el Estado, los pareceres en relación a ese escrito, el Estado ampliará su parecer en el informe de rigor que corresponde para informar a la Corte sobre la implementación de las medidas provisionales cada 2 meses y aprovechará en el próximo reporte para referirse al respecto. En conclusión, el Estado no tendría objeciones para mantener las medidas provisionales a favor del señor Almonte Herrera, dadas el estado de las actividades de investigación sobre su paradero. Sin embargo, en cuanto a Yuberquis Almonte Herrera, Joel Herrera, Ana Josefa Montilla, Genaro Rincón y Francisco de León Herrera, entiende que ya no existen las circunstancias de extrema gravedad y vigencia ni la inminencia de daños irreparables por las razones antes esbozadas que dieron origen, que motivaron a la Corte para emitir medidas provisionales a su favor, y por lo tanto solicitamos, dentro de las posibilidades de que dichas medidas sean levantadas. El Estado descansa en estos momentos bajo reserva de presentar cualquier alegato adicional en razón de la réplica prevista en esta audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor José Casado Liderato, representante del Estado Dominicano. Daré ahora la palabra a los beneficiarios y a sus representantes para que presenten sus observaciones. Solicito que le manifieste a la Corte el nombre de la persona que realizará las observaciones y proceder con esta.
para lo cual disponen, repito, de 15 minutos. Muy buenas tardes, honorable presidente y demás jueces que integran esta honorable corte. Muy buenas tardes a los ilustres representantes de la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy buenas tardes a los representantes del ilustre Estado de la República Dominicana. Su señoría, el doctor Genaro Rincón hará uso de los comentarios, o sea, para referirse a la posición del ilustre Estado Dominicano con respecto a la referente medida, a la audiencia, a la vista que estamos conociendo hoy. Señoría, posteriormente los abogados Roberto Antoine y Gregorio Corporán responderán algunas preguntas. Sin embargo, nos gustaría que la señora Ana Josefa Montilla, que es la esposa de Juan Almonte y beneficiaria, al igual que yo, de las medidas provisionales, también tenga el tiempo de 3 minutos. Se lo dejaremos para que también haga su exposición al respecto. Señoría, nosotros previamente debemos de informar a la Corte sobre el contexto en el cual se produjo la desaparición de Juan Almonte, el contexto social y político que vivía la República Dominicana. Esa desaparición ocurre en el momento en que el presidente de la República ya es electo por tercera vez como presidente de la República Dominicana en mayo del 2008, y la desaparición ocurre el día 28 de septiembre del año 2009. Juan Almonte era vicepresidente del Movimiento de Unidad Dominicana y miembro del Comité Dominicano de Derechos Humanos. El Movimiento de Unidad Dominicana es un partido de izquierda y que en esos días juntos se habían dedicado a trabajar en las comunidades en procura de organizar a grupos de personas y a las personas para que exigieran reivindicaciones no cumplidas por el Estado Dominicano. Es ahí que desde enero del año 2009 ya hasta septiembre del año 2009, Juan, como responsable político de la región nordeste, que comprende la provincia de Nagua, Samaná, la provincia de Cotuí y San Francisco de Macorís, hace las acciones sociales en ese lugar. Y fijaos bien que es ahí donde presuntamente secuestran al joven Eduardo Valdera Gómez, que es la imputación que el Estado le realizó a él conjuntamente con otros miembros del Movimiento de Unidad Dominicana, el Comité Dominicano de Derechos Humanos y el Movimiento Gregorio Luperón y otras organizaciones sociales. Esas manifestaciones habían tenido ya la acogencia de sectores sociales importantes como son los pequeños y medianos productores y medianos empresarios y comerciantes, campesinos y pobladores en general, porque eran demandas que exigían demandas no cumplidas. Es ahí que ya en septiembre del 2009 ocurre la situación de secuestro, en donde luego que también involucran a varias personas vinculadas a todos al movimiento social y político y de partido político alternativo en la República Dominicana. Entonces, ya entrando al detalle que cómo desapareció, para también replicar o referirnos mejor a las puntualizaciones imputaciones al mismo tiempo que ha hecho el Estado Dominicano sobre la actitud tomada por nosotros con respecto a no recurrir ante las autoridades para discutir la implementación de las medidas. Señoría, nosotros en calidad de beneficiarios de las propias medidas y de representantes también de los beneficiarios, hemos hecho todo lo posible para cumplir con nuestra responsabilidad como tal. El 28 de septiembre, cuando ocurre el hecho, posteriormente debemos decirle que las actuaciones de la policía estuvieron
acompañada del Ministerio Público. Los allanamientos que se realizaron en la residencia de Juan Almonte, estuvieron acompañadas del Ministerio Público. Dado ese hecho, el día nosotros interpusimos acciones pertinentes como era referente a un mandamiento de habeas corpus y ante un tribunal competente, y ese tribunal competente ordenó la puesta en libertad de Juan Almonte Herrera, que estaba preso, que fue detenido frente a su empresa y visto por los vecinos, por una unidad policial, una unidad policial del Departamento de Investigaciones Criminales que dirige el general Juan Manuel Fructuoso Heredia. Su casa allanada el 29 de septiembre y apresado varios familiares. El día 2 ya de octubre, evacuada la sentencia, la decisión, se notificó a la jefatura de la jefatura de la policía desacató la orden y lo mantuvo preso en condiciones deplorables, torturándolo permanentemente, según las informaciones que pudimos recoger de funcionarios policiales que también nos rendieron los detalles. Es ahí entonces que el día 4 de octubre, a través de un periódico, el jefe de la policía en rueda de prensa dice que había detenido al presidente del partido Movimiento de Unidad Dominicana, señor Rafael Leonardo Álvarez, y que había sometido a la acción de la justicia a Juan Almonte Herrera y otros compañeros a la acción de la justicia. Y ya entonces, el lunes 5, nos enteramos de que Juan Almonte no aparecía en ninguno de los centros de detención de la policía. Y un periodista local, en su programa, Marino Zapete, informa mediante ese programa y llama a los familiares de Juan Almonte para que recurran y procuren a Juan Almonte porque estaba en una situación de extremo peligro. Debo informarle además, honorable presidente, señoría, que la audiencia de habeas corpus se interpuso y previamente a conocer la audiencia nosotros habíamos solicitado a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos la solicitud de medidas cautelares, porque en ese momento precisamente todos los que estábamos procurando la libertad de Juan Almonte habíamos sido acosados y amenazados de muerte por el general Fructuoso Heredia y también el general Félix Luciano Márquez, que son miembros de la unidad de antisecuestro y también responsable del Departamento de Investigación Delictiva, que fue el departamento que persiguió a todos los involucrados, presuntos involucrados en el supuesto secuestro. Luego nosotros, Amnistía Internacional estaba presente y el día 9 da una acción urgente, comunica una acción urgente en donde le requiere el Estado, las autoridades dominicanas, fundamentalmente al Procurador General de la República, al jefe de la policía y al ministro de Interior y Policía, que faciliten la comunicación de Juan Almonte, que estaba en condiciones de detención precarias en manos de la policía. Ya para el día 10 del mes de octubre nos enteramos que estaba desaparecido y nos enteramos que habían ejecutados a Cecilio Díaz y a William Batista Checo, lo habían ejecutado la policía. Después que la comunidad, miembros de la comunidad lo hubiese entregado a la policía, lo ejecutaron. Eso es lo que nos hace entender que Juan está desaparecido. Señoría, el Estado dominicano se contradice en su posición. Los representantes hemos visitado por muchas ocasiones al doctor Bolívar Sánchez, que lo conozco personalmente. En 2 ocasiones nos hemos encontrado. La primera fue en febrero del año 2010. La segunda fue posterior y la última vez que me llamó, fuimos 3 veces a su oficina y no pudimos contactarlo. Y junto a Amnistía, nosotros fuimos a la Procuraduría. No encontramos a Bolívar Sánchez, pero mucho menos encontramos
algún funcionario que conociera del caso, que le diera información concreta, amnistía sobre el caso de Juan Almonte Herrera. De manera que nosotros entendemos que el Estado no ha cumplido, no ha podido satisfacer los requerimientos que ordenó la Corte mediante la resolución referente. Señoría, nosotros, con mucho dolor puedo decirle, hemos seguido corriendo el mismo riesgo que hace 2 años. Esa policía nuestra es una policía que se caracteriza por ser una policía arbitraria. Los informes que nosotros tenemos, que lo podemos hacer llegar a la Corte, es que la policía no escatima esfuerzo para ejecutar a nadie en la calle, y más aún cuando personas, individuos común y corriente, interponemos acción contra los oficiales como esos, que tienen protección exactamente del Estado y cuentan con la protección del gobierno dominicano, como es el general Guillermo Guzmán Fermín. Entonces nosotros creemos que las condiciones que dio lugar a la implementación, a la decisión de las medidas provisionales todavía aún existen, porque, suponga, no quisiera yo, señoría, que alguno de nosotros, por el comportamiento del Estado con respecto a esta situación, mañana yo no estar aquí y estar en un ataúd. Eso es posible. Y no es suficiente quien lo siente y lo lleva y los riesgos los corremos nosotros, que estamos allá. El Estado, cuando nos plantea a nosotros la manera de cómo implementar la medida, le dijimos que no era posible que la policía viniera con nosotros a discutir una situación como esa, cuando la policía es el órgano persecutor que mató a Cecilio Díaz, que apresó a Juan Almonte y no sabemos dónde está. Entonces, esta institución es el hecho que da lugar a que nosotros les pidamos a esta honorable Corte que mantenga aún la medida provisionales en favor de los beneficiarios, porque este caso todavía falta avanzarlo, y las querellas, las denuncias por escrito formuladas, todas ellas no han podido ser agilizadas por el Estado, porque el Estado no le ha interesado. Fíjense que dicen que tienen una investigación de fecha reciente del día 7 de este mes. ¿Cómo es posible? Cuando tiene 2 años y 5 meses Juan desaparecido, y nosotros procurando acciones a nivel local y a nivel internacional, tanto ante el sistema interamericano como también con Amnistía Internacional, y allá no nos hemos cansado de diligenciar, y el Ministerio Público, la Fiscalía, Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, tiene en su poder la querella hace aproximadamente 2 años y no ha hecho un acto procesal. Lo mismo también la denuncia es por escrita y no ha hecho un acto procesal. Nosotros nos reunimos con el magistrado procurador fiscal Alejandro Moscoso Segarra y le planteamos la situación, y me dijo que no tenía conocimiento de lo mismo, que en tal virtud nos remitía a reunirnos con los magistrados procuradores adjuntos Frank Soto y Bolívar Sánchez, y esa reunión nunca se realizó. De manera que allá nosotros estamos en la intemperie, o sea, estamos inseguros, y sobre todo creemos que la policía no puede ser el órgano, el ente que tenga que discutir la implementación de las medidas provisionales. Debe ser una comisión multifacética en donde esté el Ministerio Público y otros órganos también, y grupos de derechos humanos y de la Iglesia Católica, para discutirla, porque aún nosotros no nos sentimos seguros con la policía. Y en ese estado, y el gobierno de la República Dominicana no ha sabido manejar la situación. Muchas gracias, honorables jueces. Las gracias a usted, señor representante. Consulto a la Secretaría cuánto tiempo disponen.
Sí, quedaba 1 minuto y creo que habían solicitado 3 minutos más para que hable la señora Ana Josefa Montilla. Puede proceder. Buenas tardes, honorables jueces, honorables miembros de los derechos humanos, representantes del Estado Dominicano. Dos años y 5 meses sin saber de mi esposo, viviendo en un estado de desasosiego, de miedo, de temor, de incertidumbre, pero sobre todo de impotencia. Cuando hemos buscado respuesta en un Estado que no la ha negado, en una justicia que no nos ha respondido, cuando él tiene una madre que se está debatiendo allí, consumiéndose, esperando por un hijo que no llega, donde se ha desgastado física y anímicamente, y todavía peor, mentalmente, donde tiene unos hijos que lloran todos los días, donde hay una esposa que espera por lo menos una llamada de su esposo, y no hemos recibido nada, absolutamente nada, del Estado Dominicano. Sabemos que estamos peleando contra un poder, sabemos que estamos peleando contra la Policía Nacional Dominicana, que ellos saben muy bien, los representantes del Estado Dominicano, qué tipo de policía es la que tenemos allá. La vida de nosotros está en un peligro. La última vez que yo fui a mi país fue septiembre 25 del 2010. Al llegar a mi casa, donde mi mamá, fui perseguida por 2 personas. Al desmontarme de mi casa, una de esas personas iba a sacar una pistola. No sé si era un atraco, no sé qué era. Al percatarse los vecinos de lo que estaba pasando, nos llamaron. Las personas se montaron y se fueron. Esa fue la última vez que fui a mi país. Mis hijos temen de que yo visite allá. ¿Sabe por qué? Porque la Policía Nacional Dominicana es una policía asesina, donde ejecutan a la gente antes de ni siquiera investigarlo. La desaparición de mi esposo, tenemos 2 años y 5 meses sin respuesta alguna. Lo único que pido a ustedes, honorables miembros, y a todos los demás aquí presentes, es saber dónde está mi esposo. Respuestas concretas. Medidas para mi familia, la familia de Juan Almonte, para mis abogados y su familia. Eso es todo. Muchas gracias a los señores beneficiarios y a sus representantes. Si lo consideran adecuado, pueden hacer uso de su derecho a réplica y dúplica. En primer lugar, le ofrecería la palabra al Estado para que, si lo desea, realice su réplica, para lo cual dispone de un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, honorable presidente. Vamos a agotar los 5 minutos y a replicar. En primer lugar, hay que mencionar que el distinguido representante de los beneficiarios estableció que él no sabía quién era el encargado de la investigación en República Dominicana. Le reiteramos que el encargado es el magistrado Bolívar Sánchez y que ha intentado localizarlo en múltiples ocasiones. En segundo lugar, los señores, o digamos los miembros de la Policía Nacional, Fructuoso Heredia y Luciano Márquez, ya no son funcionarios de la Policía Nacional, entiéndase, ya no dirigen la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, lo cual hacían al momento de la desaparición del señor Almonte, por lo que las situaciones han cambiado desde el momento que fueron emitidas las medidas provisionales. El distinguido representante de los beneficiarios afirmó tajantemente que el señor Almonte Herrera habría sido apresado
por la Policía Nacional. Sin embargo, dicha situación, reiteramos, no ha sido comprobada aún, ni se han arrojado elementos de prueba concluyentes de las investigaciones promovidas por las autoridades. Las actuaciones de la Policía Nacional, eso es otro punto, las actuaciones de la Policía Nacional acorden con sus propias declaraciones, estuvieron acompañadas del Ministerio Público, eso fue lo que él declaró, acaba de declarar. Por lo tanto, ha dado aquiescencia de que tales medidas o actividades procesales, como por ejemplo la del allanamiento de la casa del señor Almonte, fueron realizadas acorde con el ordenamiento procesal penal vigente. Es importante resaltar que mientras él califica de arbitraria a las autoridades de la Policía Nacional y del Ministerio Público, los familiares de Valdera Gómez no opinan lo mismo. Le agradecen haberle devuelto a esa persona a su familia. Por último, es importante resaltar que sus motivaciones para mantener las medidas provisionales a los familiares y a la esposa son vagas. No argumenta o no motiva la inminencia de la violación a los bienes protegidos por la Convención Americana, no demuestran la persistencia de la extrema gravedad y urgencia. En el caso de los abogados de la hermana y del hijo, hasta el momento no continúan las mismas circunstancias que existían en el 2009, y en el caso de la señora Montilla, ella misma ha declarado que la última vez que entró a la República Dominicana fue en el 2010, por lo tanto, al no habitar en territorio nacional, no puede ser beneficiaria de medidas provisionales. Los sistemas, por último, los sistemas de protección de derechos humanos, como es conocido por esta honorable Corte, son subsidiarios, por lo que el agotamiento de los recursos internos se realiza participando junto a las autoridades locales, no a través de denuncias con los órganos internacionales. Las denuncias a los órganos internacionales intervienen después de que las autoridades no han dado respuesta en el plazo razonable. Es importante rescatar que según el ordenamiento jurídico nacional, y dado que es un caso complejo, el Ministerio Público tiene un máximo de 4 años para investigar y no ha transcurrido ese tiempo. En la exposición del Estado Dominicano se presentaron los elementos por los cuales se consideraba que se trata de un caso complejo. Por lo tanto, no se ha violado el principio del plazo razonable para darle respuestas a los honorables beneficiarios de las medidas. Por lo tanto, el Estado ratifica su posición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante. Daré ahora la palabra a los representantes de los beneficiarios y beneficiarios de estas medidas provisionales por si quieren hacer uso de su dúplica. Muchas gracias, señor guía. El representante, distinguido representante del ilustre Estado, se contradice, evidentemente. Si nosotros hemos, desde el primer momento, realizado las actuaciones del lugar procesales, que es la que nos compete, denunciarla, interponer las acciones en los tribunales, el Ministerio Público tiene una responsabilidad mayor, y es la de oficio, solo por rumor, debe de investigar. Y siendo ese un hecho tan que conmovió a la sociedad dominicana, debió de haber avanzado la investigación. Pero sobre todo, también debe el Ministerio Público, de una manera u otra, conociendo el domicilio de cada uno de nosotros, cuando no contacte por la vía telefónica, porque lo tienen, ellos saben cómo lo tienen intervenido, y saben dónde residimos cada cual de nosotros y dónde está el domicilio profesional de cada uno de nosotros, debió también de enviar una convocatoria, y no lo ha hecho. Situación de esa que no ha establecido aquí los representantes del Estado la prueba de que no han convocado a nosotros. Eso es una excusa únicamente para poder disuadir la situación, alejarse de su responsabilidad. Nosotros creemos, señoría, que los riesgos continúan, porque el ex jefe de la policía
sigue siendo el asesor policial activo del presidente de la República, protegido por el presidente de la República, y es responsable de esa situación. Ellos saben que si se profundiza la investigación como tal, pudieran caer presos. ¿Qué sería importante eso? Nosotros, el único abogado que litigue en esta materia, ante esta jurisdicción, los únicos abogados somos nosotros, que no hemos atrevido a hacerlo en la República Dominicana hacerlo, en esta ocasión y en otras ocasiones. Por lo tanto, sabiendo ello, que estamos cruzando este proceso ante el sistema interamericano y que hemos hecho denuncia y que es inminente que puedan caer presos en un momento determinado, pudieran a nosotros desaparecernos o enviar un delincuente común y parecer que hay un asalto y matarnos. Eso lo han hecho y se ha hecho. Y más, esa policía nuestra está constituida por sicarios. Quien les habla tiene amigos y recibe informaciones directas. Y sabemos las amenazas que han enviado sobre nosotros. Ahora, nosotros intentamos cuidarnos, pero nos sentimos realmente abandonados por las autoridades dominicanas. El Ministerio Público no ha sido consecuente con nosotros, no ha acudido a nuestro llamamiento, no ha hecho ninguna actividad procesal que pueda demostrar que ha avanzado, que el proceso ha avanzado. No lo ha hecho. Por tal razón, señoría, yo creo que las medidas provisionales a cada uno de nosotros deben mantenerse, porque de no mantenerse, mire, es posible que yo no vuelva a este escenario. Es posible, eso es probable. Y los distinguidos representantes del Estado saben que es así, que en ocasiones la policía se impone sobre el Ministerio Público y hace las situaciones. Y no pasa nada, porque es una policía militarizada, es una policía que depende exactamente del presidente de la República, porque nosotros sabemos quién dio la orden para ese asunto, y la orden era de cabezar a todos los dirigentes del Movimiento de Unidad Dominicana, y lo que estamos coordinando para que la gente reclame derechos, porque eso es público en la República Dominicana y lo saben ellos. Ahora han querido venir a esconder situaciones, a lavarse la mano como Pilato ante esta honorable corte. Magistrado, si queda un minuto, honorables. Proceda, por favor. Breve. Nosotros somos el vivo ejemplo de esto, que en el 87, por hacer reclamo de derechos humanos, perdimos un hermano. Y como consecuencia de esto, el miedo persiste, a pesar que pudimos vencer el lastre de venir hacia acá, hacia la corte. Le decimos a su señoría todo, el valor, pero también el temor frente a lo que nosotros estamos reclamando. Es que al preciso momento el Estado Dominicano no ha podido demostrar que Juan Almonte Herrera está prófugo. Nosotros mantenemos el criterio de la desaparición de él y como consecuencia, honorable, las medidas para nosotros es importante porque con ella garantiza nuestra vida y garantiza nuestra paz interna. Gracias, honorable miembro del Estado Dominicano y a todos los comisiones. Muchas gracias a los señores representantes de beneficiarios de estas medidas provisionales. Daré ahora la palabra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que presente sus observaciones en un tiempo máximo de 10 minutos. Solicito que se le manifieste a la Corte el nombre de la persona que realizará las observaciones y proceder con estas. Muchas gracias, señor presidente. Por la Comisión Interamericana, mi persona, Carla Quintana, realizará las observaciones de la comisión. La Comisión Interamericana considera que la respuesta del Estado Dominicano no responde a la naturaleza de la situación denunciada ni a la necesidad de adoptar medidas inmediatas y efectivas para determinar el paradero de Juan Almonte. El día de hoy hemos escuchado que el Estado dice tener dos hipótesis abiertas sobre la situación de Juan Almonte. Una, la desaparición forzada, y otra, que el señor Almonte se encuentra prófugo. El Estado nos ha enlistado
varias diligencias que habría hecho desde 2009 hasta el presente. Y habla, dice que lo ha buscado en su casa, que ha buscado en migración, y solo hasta 2011 dice que preguntó a la policía si lo tenía detenido. Luego entonces la comisión observa que la hipótesis de la desaparición forzada no ha tenido diligencias serias dirigidas hacia esa hipótesis. Por el contrario, como es de conocimiento de esta honorable Corte, en absolutamente todas las respuestas del Estado hacia la Comisión y hacia la Corte han girado en torno a la hipótesis de que el señor Almonte Herrera se encontraría prófugo, y ha remitido, de la poca información que el Estado ha remitido, son oficios dirigidos a Migración solicitando información sobre si el señor Juan Almonte hubiera salido o no del país, aunque también el ilustrado Estado ha dicho que es posible que haya salido por Haití. Es decir, el Estado se esfuerza en enfatizar las diligencias realizadas en relación con la presunción o la hipótesis que tiene de que el señor Almonte se encuentra prófugo y no desaparecido. En ese sentido, el tratamiento del asunto como un caso de que el señor se encuentre prófugo en vez de desaparecido limita claramente las medidas de efectividad de las medidas provisionales. Esta honorable Corte, en otras medidas provisionales sobre desaparecidos respecto de México, consideró que cuando haya motivos razonables para sospechar que una persona ha sido sometida a desaparición, es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades fiscales y judiciales, ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de la víctima o el lugar donde pueda encontrarse privada de libertad. La comisión observa que el Estado dominicano no ha aprobado que haya realizado esas diligencias prontas e inmediatas dirigidas con esa hipótesis. El 28 de septiembre de 2009, la última vez que se le vio a Juan Almonte fue en manos de la Policía Nacional. Horas más tarde, sus familiares y sus abogados van a buscarlo a las instalaciones de la Policía Nacional y reciben información afirmativa de que Juan Almonte se encontraría detenido. Paralelamente, en rueda de prensa, la Policía Nacional, por otro lado, dice que el señor Almonte se encuentra desaparecido. 2 días después, sus abogados interponen un habeas corpus. Las propias autoridades dominicanas otorgan ese habeas corpus y ordenan a la Policía Nacional presentar al señor Juan Almonte. Y repito, son las propias autoridades dominicanas, el Poder Judicial, que confirma que Juan Almonte se encuentra detenido por la Policía Nacional. Eso no es una hipótesis. Las propias autoridades dominicanas confirman esta situación, y a la fecha la Policía Nacional no ha presentado a Juan Almonte 2 años después. Por otro lado, la ausencia de información sobre esfuerzos claros y enérgicos para encontrar el paradero de Juan Almonte es un criterio adicional que confirma la necesidad de mantener las medidas. El Estado no ha logrado refutar los elementos de gravedad y urgencia. Por lo tanto, la Comisión solicita que se mantengan las medidas respecto de Juan Almonte. Por otro lado, en relación con los demás beneficiarios, antes de pasar con los demás beneficiarios, el Estado pone la carga en los familiares del desaparecido para dar mayor diligencia a las investigaciones. Esta Corte ha sido clara que cuando se trate de un delito de desaparición forzada, el Estado tiene que realizar de oficio inmediatamente esta investigación, sin perjuicio de que los familiares colaboren o no colaboren, y que en este caso específicamente, tal como ha sido informado por los beneficiarios, ellos se han prestado para brindar toda la información posible. Por otro lado, y también la Comisión solicita a la Honorable Corte que requiera al Estado información precisa sobre la investigación que el Estado habría abierto en relación con la desaparición forzada, porque no contamos con ningún documento que soporte esa afirmación, además de que dice que es información privilegiada, que y a la Comisión le preocupa que no tener esa información para poder valorar cuáles son las diligencias efectivas que se está llevando a cabo en relación con la desaparición forzada y los presuntos responsables de ella.
Finalmente, en relación con los demás desaparecidos, con los demás beneficiarios, perdón, quisiéramos resaltar que desde la adopción de las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana, la Comisión solicitó al Estado que al implementar las medidas cautelares no lo hiciera a través de la Policía Nacional por la razón evidente de que serían las personas indicadas por los beneficiarios como alegados responsables de la desaparición de Juan Almonte y de las amenazas y hostigamientos que estaban recibiendo. Desde esa fecha tenemos entendido, por la información que consta en el expediente, que solamente en una ocasión el Estado se ha reunido con los beneficiarios, y eso fue todavía cuando estaban vigentes las medidas cautelares. De la información con la que cuenta la Comisión, no ha habido una reunión de concertación desde la adopción de las medidas provisionales para preguntarle a los beneficiarios qué tipo de protección quisieran. Hemos escuchado de parte del Ilustrado Estado que han aportado protección policial, y hemos escuchado a los beneficiarios que ellos se sienten perseguidos por las mismas porque son las personas a las que estarían denunciando por la presunta desaparición de Juan Almonte. A lo largo de las medidas provisionales hemos tenido información sobre las amenazas, hostigamientos sufridos por los beneficiarios. Como decía la señora Ana Montilla, la última vez que ella estuvo en 2010 en República Dominicana fue objeto de seguimiento. En efecto, y tal como la Comisión lo puso en conocimiento de esta honorable Corte cuando solicitó las medidas provisionales, la señora Montilla no reside en República Dominicana, pero visita continuamente su país. Las veces que ella ha vuelto después del otorgamiento de las medidas provisionales ha sido objeto de seguimientos y amenazas junto con los demás familiares de Juan Almonte. Por tanto, como lo ha hecho la Corte en otras medidas provisionales, como Carpio Nicol con el hijo de la señora Karen Fisher, como en Gutiérrez Soler con varios beneficiarios de medidas provisionales, la Comisión solicita que cuando la señora Ana Montilla decida volver, aunque sea a visitar la República Dominicana, y lo informe al Estado dominicano, y con la anuencia de ella de quiénes serían las personas que la podrían proteger, se le siguiera protegiendo y obviamente considerando beneficiaria de las presentes medidas, así como a los demás miembros de la familia de Juan Almonte. Respecto de los abogados de Juan Almonte, hemos recibido continua información consistente de parte del abogado de Juan Almonte sobre intervención telefónica, intervención electrónica, y seguimientos y hostigamientos. No debemos perder de vista que las personas que ellos indican serían responsables de la desaparición de Juan Almonte son personas que aún se encuentran en activo, y que habría, según lo que dice el Estado, una investigación abierta en su contra, con lo cual la Comisión considera que hay elementos suficientes para poder presumir el riesgo respecto de ellos, razón por la cual solicita que se mantengan las medidas provisionales respecto de todos los beneficiarios de las presentes medidas. Finalmente, la Comisión quiere hacer de conocimiento de la Corte que actualmente existe una petición respecto de la desaparición de Juan Almonte ante la Comisión Interamericana. La Corte Interamericana había solicitado información a la Comisión con anterioridad, habíamos respondido de manera negativa porque en ese momento no había una petición. A la fecha podemos informar que existe una petición abierta ante la Comisión Interamericana. Muchas gracias a la doctora Carla Quintana Osuna, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Daré ahora la palabra a los señores jueces por si quieren hacer alguna pregunta a las partes. El juez Eduardo Villagrossi. Sí, señor presidente, la verdad es que es por lo complejo del caso que a lo mejor no entendí bien algunas de las informaciones suministradas. Pero tengo varias preguntas. La primera, al representante del Estado. ¿Cuál es el proceso exactamente en el que se ha declarado prófugo al señor Juan Almonte Herrera? ¿Y qué medidas en concreto se han decretado en ese proceso para encontrarlo? En ese proceso.
También quisiera preguntar a los representantes. Perdón. Es que me gustaría hacer todas las preguntas de una vez para que... Para saber si la podemos, si tenemos que responderlas en audiencia o podemos, para entonces apuntarlas y ver cómo se las responde, o si la podemos responder por escrito más adelante, porque... Gracias y disculpe. Como usted prefiera, señor juez, si quiere que se le responda ahora o que lo hagan por escrito posteriormente. Si quieren, lo dejo a su criterio. Si quiere por escrito, después me gustaría, pero tendríamos que establecer un plazo razonable después de la Corte para los efectos de tenerla oportunamente, la información. De acuerdo, honorable juez. También me salta una duda respecto a lo que han señalado los representantes. La única acción judicial que ellos han planteado es el habeas corpus. No han hecho ninguna otra, ¿no? Esa es una pregunta. La segunda que quisiera también hacerle a los representantes en relación a las medidas provisionales respecto de los demás beneficiarios. Si no es la policía quien preste la seguridad, ¿quién podría prestarla? Eso yo lo desconozco. También quisiera finalmente preguntarle a ambas partes, al Estado y al representante, ¿qué medidas en concreto, en específico, le gustaría que se adoptara tanto en el ámbito judicial como en el ámbito del Ejecutivo? Si me pudieran responder ahora, o si no, por escrito, como lo que sea. Gracias. Señoría, honorable magistrado, la primera pregunta, debo decirle que el habeas corpus interpuso en el momento en que estuvo detenido y estaba todavía detenido en la Policía Nacional. Me refiero el día 2 de octubre se evacuó la decisión y se la pusimos en conocimiento tanto al Ministerio Público, que participó, y también a la Jefatura de la Policía. Fue desacatada esa decisión. Las otras acciones pertinentes, porque se trata de desaparición, y la norma penal dominicana para el caso de desaparición nos presenta dificultades a los querellantes, a los actores civiles, a los peticionarios, porque no contamos con el cuerpo. Por tanto, entonces, lo que interpusimos en primer lugar fue la denuncia, y eso se hizo en el mes de marzo del 2010, la denuncia por escrito ante la Procuraduría Fiscal del Distrito. A esa denuncia hicimos diligencia para saber qué había pasado, qué seguimiento, la tramitación misma del proceso, y no hubo respuesta. En mayo del 2010 interpusimos una querella formal. ¿Entiende? Todavía a la fecha nosotros no conocemos de ninguna tramitación procesal de esa querella. Por tanto, que el Ministerio Público debió de investigar. No hay constancia que haya investigado a los oficiales, no hay constancia que haya investigado tampoco ni siquiera a los querellantes, ¿entiende? Y los testigos que se le hemos ofrecido tampoco. De manera tal que en ese sentido nosotros entendemos que hemos cumplido con el voto que exige la norma interna en nuestro caso. Con respecto a la seguridad, bueno, es que la policía dominicana es la que pudiera prestar la seguridad, la protección, porque tiene que ver con la situación del orden público, ¿entiende? Ahora, nosotros entendemos que no es posible que me pongan un sargento al lado cuando tienen un oficial que es responsable de la desaparición de Juan Almonte. Ese sargento me obedecerá a mí, o me cuidará a mí, o obedecerá al oficial. Es lógico que obedecerá al oficial, entonces no estamos en riesgo. Lo que creo pertinente, y se lo planteamos aquella vez al oficial que estuvo con nosotros en la reunión, dije, no, nosotros debemos reunirnos y discutir donde esté el Ministerio Público, donde esté un representante del Ministerio de Interior y Policía,
y que haya por lo menos una persona que tenga representante de la Iglesia Católica y de grupos de derechos humanos. Vamos a discutir la manera como implementarla, ¿entiende? Y junto con los beneficiarios, vamos a discutirla. Eso nunca se hizo. Y la última vez que hablamos de eso fue exactamente en el mismo despacho del ex jefe de la policía. Entonces, no había condiciones ni ambiente para trabajar esta situación. De manera que los señalamientos que también habían planteado con respecto al Ministerio Público, nosotros no tenemos conocimiento de que el Ministerio Público haya estado interesado en reunirse con nosotros para el asunto de la implementación de las medidas provisionales. Bolívar Sánchez sí se reunió con nosotros, pero para hablar del caso de Juan Almonte, no de la medida, sino del caso, ¿entiende?, de Juan Almonte, no de la aplicación de la medida, que es distinta a la situación procesal, o la investigación misma procesal como resultado de la querella que interpusimos, es distinta. En ningún momento abordamos la situación de la implementación de estas medidas provisionales. No obstante a eso, honorable señor, su señoría, nosotros, al depositar la denuncia y nos reunimos con el procurador Moscoso Segarra, este nos manifestó que no sabía del proceso, pero ya hacía tiempo que había transcurrido la desaparición de Juan Almonte Herrera, y eso es lo que nos pone a nosotros en situación de decir, si una situación de tanta envergadura de la desaparición y con tanta notoriedad de prensa, y que el propio Ministerio Público, a través de la denuncia de nosotros, después de reunirnos con decir que no tenía conocimiento de eso, es la situación de nosotros para poner claro los puntos sobre la I frente a lo que el Estado Dominicano nos respondió en ese momento preciso. Yo insisto un poquito si pudieran, en el futuro, en el plazo que le dé la Corte, señalar las medidas específicas, concretas, que en el juicio de ustedes deberían adoptarse. Les digo esto porque las medidas provisionales, en un caso como el que se trata, no entra al fondo del tema, ¿no? Aquí no se trata de que resolvamos sobre si hay desaparición forzada o no, sino que nos aseguremos que el señor Almonte no tenga un daño irreparable, así como sus familiares. Entonces, me interesa mucho lo concreto, lo específico, de qué podemos hacer para asegurarnos que no sufran daños irreparables. De eso se trata. Y eso se hace tanto por la vía judicial como por la vía del Ejecutivo. Y cuando me dicen que efectivamente no han conversado con las autoridades para la implementación de estas medidas, es probable, pero mi pregunta va a otra cosa. ¿Cuáles medidas quisieran ustedes? Y si es que no quieren la policía, ¿quién los va a resguardar físicamente? ¿Será el ejército u otra policía? Yo desconozco, por eso lo estoy pensando. En otros países hay una policía militarizada, hay una policía de investigación, en fin, hay distintas policías. Yo no sé cómo es en República Dominicana. Entonces, eso es lo que me gustaría que precisaran a futuro, no ahora. Gracias. Gracias a usted, señor juez Pío Grossi. Daré la palabra ahora al juez Leonardo Franco para que proceda, si lo estima conveniente, a formular alguna pregunta. Gracias, señor presidente. Voy a ser breve y quiero ir derecho al grano de las cuestiones de emergencia, que son las que están convocando a esta audiencia. Creo que tenemos una agenda que reclama celeridad, como ha dicho mi colega, como ha dicho también la comisión. Es necesario que sepamos a ciencia cierta a qué atenernos con respecto a las personas que están desaparecidas y el mayor riesgo y en nombre de quienes se están actuando estas medidas. Quedan muchas otras cosas pendientes, pero yo creo que la agenda propuesta por la comisión me parece que es una agenda que permite avanzar rápidamente hasta poder hallar más elementos que permitan determinar
qué pasa con estas personas cuyo paradero hoy en día no se encuentra. Y yo quisiera, señor presidente, que nos suscribamos a esas preguntas, avancemos con estas preguntas y luego veremos qué otras cuestiones aparecen. Si tiene que intervenir la policía o no, eso me parece que en cierto modo es secundario a estas cuestiones más urgentes. ¿Usted quisiera, señor juez, que hubiera una exposición de las partes amplias sobre ese punto? Yo creo que sí. Así lo comunicamos entonces. Yo voy a proceder únicamente a hacer una pregunta sumamente breve de la Comisión Interamericana, y esa es la afirmación que hizo la doctora Carla Quintana de que ya llegó la denuncia a la comisión. Es decir, acaba de llegar, se encuentra en etapa de admisibilidad. No hay otra información importante sobre ese proceso que hacer esta Corte. Sí, gracias por la pregunta, señor presidente. El día de hoy se abrió trámite, quiere decir que se encuentra en la etapa de admisibilidad. El Estado fue oportunamente notificado. Muchas gracias a los representantes, a las representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agradezco entonces al Estado de la República Dominicana. Perdón, sí. Sí, honorable presidente, simplemente dejar por sentado, porque cuando intervine fue una pregunta y simplemente queremos declarar, el Estado quiere declarar que las preguntas que eventualmente se nos comunique, tanto la que realizó el juez Bio Grossi como la del magistrado Franco, las contestaremos tanto en extensión y profundidad por escrito, para la fecha que establezca la honorable Corte. Esta Corte oportunamente a través de la Secretaría les comunicará la fecha en que el plazo límite en que deberán presentar estos escritos al tribunal. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Le agradezco al Estado entonces de la República Dominicana, a los beneficiarios y sus representantes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su disposición y colaboración para realizar esta audiencia sobre las medidas provisionales a favor del señor Juan Almonte Herrera. Se levanta la sesión. La Corte se retira.